Buen día a todos, estimados oyentes. Aquí estamos otra semana más con ustedes. Espero que haya ido bien la semana. Y bueno, pues vamos a seguir leyendo este libro que se titula Prescripción para Vivir de Ruhiyih Rabbani. Va tocando diferentes temas y les va dando pues un significado más profundo, un significado profundo de cómo podemos tomar las diferentes facetas que vivimos los seres humanos, muchos seres, otros muchos seres de la creación también, pero en los seres humanos pues tenemos una serie de características que nos diferencian, ¿no? Y bueno, pues la semana pasada estuvimos hablando sobre el dolor y las pruebas, cómo estas pruebas y este sufrimiento nos puede, puede tener diferentes reacciones en nosotros, ¿no? Pero la que más destacó es cómo puede hacer que nuestros corazones se enternezcan hacia el sufrimiento de otros, porque cuando pasamos dificultades somos más capaces también de solidarizarnos con las dificultades cuando son otros las que los pasan y nuestro corazón se llena de deseo de que esas personas no sufran y nos volcamos si podemos, si nos queda cerca, pues entramos en acción, como hemos visto que ha pasado con las inundaciones que ha habido en la provincia, ¿no?, de Valencia, y que ha sido algo tan terrible, pero a la vez, bueno, solamente quiero fijar mis palabras en las reacciones de tanta gente, gente madura con experiencia y gentes jóvenes que aparentemente parece que están solamente envueltos en cosas materiales, parece que están solamente envueltos en cosas buscando satisfacciones superficiales, o parece que no miran mucho a su alrededor, pero nos han demostrado en esta ocasión y en otras muchas, pero quiero hablar de esta, cómo sus corazones se vuelven hacia hacia la solidaridad y al desprendimiento de su comodidad, y han salido a la calle caminando, cargando cosas para ir a ayudar a estas personas que han sufrido tanto y que están en unas condiciones terribles de pérdidas de materiales, de pérdidas de sus hogares y de pérdidas de vidas de sus familiares. No quería que pasara más tiempo sin resaltar esto, ¿no?, que me llena de felicidad a pesar del dolor. Es como dos cosas a la vez, ¿no? A pesar del dolor de ver esto, a la vez como me llena el corazón de alegría, porque esto son muestras de que este mundo tiene futuro, de que hay esperanza para todos, ¿no?, para la humanidad, porque si estos jóvenes son capaces de salir de esa comodidad y salir a ayudar, eso dice mucho. Las personas más mayores, más maduras, han vivido dificultades y son capaces de volcarse inmediatamente para ayudar a los demás, ¿no? Pero
quería subrayar, ¿no?, la actitud de estos jóvenes que me ha encantado. No quiero comentar nada más, no quiero ver la parte negativa, ni culpas, ni temas políticos, porque no es el propósito de estos encuentros. Pues el propósito es reflexionar, profundizar y meditar, porque esto es lo que puede producir cambios, creo. Cuando vamos de una forma sistemática, resolviendo cosas cotidianas y no reflexionamos y no meditamos, nos estamos perdiendo los tesoros que hay escondidos en todas las cosas que nos pasan. Si buscamos simplemente la satisfacción momentánea, pues nos seguimos perdiendo la riqueza de todas las experiencias que vivimos. No quiero decir que no se hace, pero claro que sí que se hace. Y seguro que cuando nos vamos a dormir y estamos en esos momentos de transición de lo que es estar despierto al sueño y en esa oscuridad, ¿no?, de la habitación, pues vienen muchas reflexiones y vienen muchos momentos de despertar espiritual, de darnos cuenta, ¿no?, de cómo estamos resolviendo, de cómo estamos llevando nuestras vidas y pensamos soluciones, pensamos cómo podemos reaccionar de diferente forma ante situaciones que nos han pasado y para el futuro, ¿no? Y claro que sí, que todos tenemos esos momentos. Pero bueno, yo les ofrezco esto también, este rato de lectura y reflexión y meditación para, por si acaso hay cosas que no han pensado antes, pues también tengan esta oportunidad. El capítulo que vamos a leer hoy se titula El Gran Plan. Todas las cosas que hemos visto, amor y matrimonio, el trabajo, el camino a la felicidad, dónde está el mal, la doble naturaleza del hombre, ¿no?, que hay una doble naturaleza material y espiritual. Todos estos temas nos han llevado a desmigar de alguna forma lo que está alrededor de estos temas, ¿no? Y bueno, pues ahora voy a leer el Gran Plan, que es un capítulo que también la señora Rabbani ha desarrollado en su libro, y vamos a ver qué es lo que nos dice, porque el plan está en mayúsculas. Entiendo que es un plan que es superior, ¿no? Vamos a ver. Quiero empezar a leer y ver qué dice. Y empieza así, el gran plan, y dice: después de haber meditado sobre algunos de los aspectos esenciales del vivir correctamente, llegamos a las cuestiones fundamentales subyacentes a la vida misma. Nuestra vida, como seres humanos, y sin las cuales ella no tendría ningún significado, ninguna dirección y ningún propósito. Por intrincadas que sean las cosas, ya en las formas de la materia o matices de significado,
o variedades de conceptos, todo se puede reducir a principios fundamentales y sencillos. Muy a menudo no tenemos idea del bosque porque estamos demasiado ocupados contando los árboles. Perdemos el sentido del plan al estudiar los detalles. Hay grandes opuestos en la vida, grandes extremos, y no obstante, estos opuestos y estos extremos siempre están suavemente ligados entre sí. Trabajan juntos y en verdad producen el estado de equilibrio que hace que el universo sea ordenado y perfecto. Por ejemplo, allí está el Sol, a 93 millones de millas de nosotros, una bola incandescente de gases ardientes en el que y cerca del cual no puede sobrevivir ninguna vida. Y sin embargo, aquí estamos nosotros, a distancia tan grande, en nuestro giratorio mundo del tamaño de la cabeza de un alfiler, viviendo y progresando gracias a ese sol. ¿Qué nos reconcilia con aquello que no podríamos soportar si estuviese cerca, que nos destruiría completamente? ¿Qué nos une con él y nos permite atrapar sus poderes y reaccionar frente a él? Un intermediario que transmite justamente la cantidad suficiente de fuerza solar como para que la vida sea posible sobre este planeta. El intermediario es el rayo del sol que trae consigo luz y calor. Nosotros no vamos al sol y él no viene a nosotros. Pero mediante este intermediario apropiado, obtenemos todo lo bueno del sol que necesitamos. Aquello que creó este vasto sistema de galaxias en el que vivimos debe ser algo que, en relación con nosotros, es muy parecido a la relación del Sol con nosotros, algo que nos dio el ser, con el que, a causa de nuestra naturaleza, nunca podríamos tener contacto directo, pero del que obtenemos toda nuestra motivación. A este algo los hombres le llaman Dios. Es probable que no existe un tema sobre el que el pensamiento de la gente sea más chapucero y enredado que el tema de Dios. Algunos afirman que Él no existe en absoluto, lo que de inmediato elimina la única explicación razonable de nuestra existencia y la del universo, ya que ¿cómo puede un efecto manifestar potencialidades ausentes en la causa? ¿Cómo podemos nosotros ser seres pensantes, conscientes de sí mismos, amantes y que planificamos, ser el producto de una fuerza que en sí misma es inferior incluso a las formas inanimadas de la materia? Nunca nada creció para producir más de lo prometido que se haya encerrado en los genes y protoplasma de su semilla original. ¿Por qué deben fracasar todas las leyes demostradas de la vida
cuando llegamos a la idea más grande de todas, ¿cómo es que nosotros, seres humanos pensantes, llegamos a aparecer en el universo? ¿Y cómo llegó a la existencia el universo en sí? Sea lo que fuere lo que hizo todas las cosas, o que es la fuente de la que todas las cosas fluyen continuamente, no solamente debe estar tan consciente de su propio ser como el ser lo está del suyo, sino que debe estarlo más aún. De lo contrario, el hombre no estaría aquí en absoluto. Si aceptamos que tiene que haber un Dios y que nosotros somos el producto de sus planes, entonces preguntémonos cuál es la naturaleza de ese Dios. Algunas personas dicen que está en nosotros, en todo. Es como decir que nosotros estamos en el sol y que el sol está en nosotros. Afirman que Dios está en todas partes. En todas partes. Si se trata de puntualizar mediante un razonamiento inteligente, es en ninguna parte. En este universo nuestro, las cosas son específicas, no nebulosas. Si se le pregunta a un físico o a un astrónomo dónde se encuentra un átomo o una estrella, no va a responder en todas partes. Él le responderá diciendo, cuando menos, dónde estuvo la última vez y dónde estará probablemente al rato siguiente o lo más cercano a que puede establecer su posición actual. No en todas partes. Si afirmamos que Dios es todo, eso tampoco tiene sentido, porque científicamente no existe todo. Hay materia bajo diferentes formas, en diferentes lugares. Lo más próximo que se puede acercar uno a todo en la actualidad es la electricidad. Pero Dios no puede ser electricidad, porque la electricidad es algo que conocemos, algo que estudiamos. Aquello que nos creó debe ser tan grande como nosotros, más un quantum adicional de grandeza que le permitió que nos diese el ser. Todo lo que nosotros somos capaces de conocer debe ser inferior a nosotros. De otra manera no podríamos abarcarlo mentalmente y comprenderlo. Algo inferior a nosotros no puede, como es evidente, habernos creado. Por lo tanto, Dios no es electricidad. Y como eso es lo más cercano que hemos logrado llegar a todo, no podemos decir que Dios está en todas partes o que es todo. El problema es mucho más grande, mucho más hermoso, mucho más sutil que eso. Si decimos que el pensamiento del ateo es demasiado superficial como para explicar el tipo de universo que los científicos han desplegado ante nuestra vista, y si decimos que los panteístas no son científicos en sus conceptos y que son ilógicos, entonces debemos volvernos hacia lo que se conoce como religión revelada para una definición de Dios. El politeísmo
se ha ido. No se requiere una docena de dioses para explicar un sistema como nuestro universo. Solo uno bueno basta. Un creador grande, dinámico, primordial, que funciona continuamente. Todos los profetas han hablado al hombre de un Dios. Cristo lo describió como su Padre, el Padre grande y amoroso de todos los hombres. Moisés y antes de él Abraham hablaron de un Dios de fuerza y poder. Mahoma, predicó que él, en términos de alabanza y temor, en términos de alabanza y temor. El fenómeno aislado más grande en la vida de los hombres es, sin lugar a dudas, la religión. En cualquier etapa de la historia se puede observar el mapa del mundo y se puede ver dividido en áreas mucho más amplias y significativas que las abarcadas por fronteras geográficas o políticas. Estas zonas que siempre se extienden más allá de los continentes y las fronteras nacionales son las religiones. No necesitamos mejor ejemplo que el mundo de hoy, que aun cuando está dibujado según fronteras nacionales y dividido en campos políticos contrapuestos, se extiende, sin embargo, sobre un campo mayor aún en base a las principales religiones del mundo. Toda religión mundial lleva la misma marca de calidad. Un hombre, no una sociedad, no un directorio, ni tampoco un cabecilla elegido. Solamente un hombre solitario se levanta sobre el horizonte de una era y hace la afirmación que causa el mayor estupor, de que él es el vocero, el portavoz de un Dios invisible. ¡Qué colosal audacia! Pero no podemos negar el hecho que hombres tales como Jesús, Moisés, Abraham, Zoroastro, Buda, Mohammed y Krishna han cambiado todo el curso de la vida humana en los últimos 4000 años. Lo que es aún más sorprendente es que hay tan pocos hombres de esta categoría y que estos pocos, cada uno en grado diferente, cada uno en una distinta época de la historia, han remodelado la vida sobre este planeta. No importa cuán tristemente parece haber fracasado la religión ante nuestra apenada y desilusionada vista, permanece el hecho de que Abraham levantó el grito de guerra de un Dios invisible y que sus descendientes se transformaron en dos grandes pueblos monoteístas, los árabes y los judíos, quienes por miles de años han influenciado el curso de nuestro destino. Que la luz que derramó Krishna iluminó y civilizó al subcontinente de la India. Que Moisés hizo de un pueblo de esclavos una de las naciones más grandes y mejor dotadas
que el mundo jamás ha visto, que Buda modeló y mejoró la historia de incontables millones de asiáticos, que Zoroastro enseñó, reformó y engrandeció a un pueblo degradado e ignorante, que Cristo cambió todo el curso del mundo occidental y que Muhammad amansó a una raza de idólatras salvajes y levantó un conjunto de países que produjeron la gran cultura árabe, que a su vez promovió el renacimiento europeo. No podemos hacer desaparecer estos hechos mediante un pestañazo. No se trata solamente de humo que indica la presencia de fuego, sino una conflagración que los ojos más endebles y más obstinados están obligados a reconocer. La religión es una fuerza tremenda, no la filosofía, porque no hay naciones que se llamen laoseístas o socratistas, sino religión. La mayoría de la gente inteligente, que no son ni beatos o beatas ni fanáticos, reconocen el hecho que otras religiones que no sean la suya han traído bien y curación al mundo. No importa cuán tenazmente pueda aferrarse un cristiano ilustrado a las doctrinas de su propia iglesia. Si es un estudiante de la historia y de la naturaleza humana, no puede sino reconocer que el Islam ha hecho tanto para el oriental como el cristianismo ha hecho para el occidental. No puede rehusar ver que el musulmán que ora 5 veces al día, que cree que la caridad es una virtud apreciable, que prácticamente no conoce ningún prejuicio racial, es un hombre digno de respeto y que vive conforme a luces religiosas que hacen tanto para él como lo hace el cristianismo para el inglés, el italiano o el americano. Y tampoco puede estar ciego a la vida de bien inculcada, ya sea por el judaísmo, el budismo, el zoroastrianismo o el hinduismo. Sí, como es evidente, la religión ocupa una posición tan fuerte y singular en la vida humana. Deberíamos preguntar qué significa, cuál es su lugar y qué puede hacer para nosotros. La religión debe estar basada sobre la verdad. Debe ser la manifestación de alguna gran ley que desempeña un papel en la evolución de la humanidad. Porque nada que no sea la verdad, algo firme, demostrado y útil, podría producir efectos tan inmensos en las vidas de los hombres, abarcando periodos tan largos de la historia. El universo se mueve con ritmo, en círculos, en ciclos. ¿Qué significa esto? Que la historia se vuelve a repetir. Es probable que nuestro planeta no fue el primero en ser arrancado del Sol. Es probable que no sea el último. Ha cambiado en estos eventos de tiempo desde una sustancia
incandescente a un puñado de polvo temperado, con atmósfera, en el que se desarrolla la vida, y seguirá cambiando hasta que deje de existir bajo su forma actual. No es el primer mundo ni será el último. Nuestro Sol también es solo uno de muchos soles. La galaxia que habitamos es una galaxia entre muchas otras. El tiempo involucrado en los cambios estelares es tan grande que hasta ahora no podemos percibir ni principio ni fin, pero sabemos que incluso el Sol, incluso las galaxias, deben tener ciclos como también órbitas y que su forma ha cambiado y cambiará y que lo más probable es que incluso para ellas, estos gigantes cósmicos, existe este mismo proceso de la historia que se repite. Sobre este planeta también prevalece el ritmo. La rueda del tiempo sigue girando y nos trae periódicamente a una nueva primavera cada 365 días y a un nuevo amanecer cada 24 horas. Nosotros mismos germinamos, nacemos, vivimos y morimos. Los ciclos de la vida continúan con la regularidad del tic-tac de un reloj. No es razonable creer que el fenómeno de la religión, lejos de ser esporádico, accidental o al azar, sigue exactamente el mismo principio que el resto de la materia y la vida y es parte del plan del universo tan natural, tan ordenado como el nacimiento y la muerte, la primavera y el invierno, el día y la noche. La historia del nacimiento de todas las religiones mundiales es la misma. En medio de un pueblo atrasado, indócil y miserable, se levanta un hombre de entre las masas. Afirma tener conocimiento de un nivel más elevado. Asegura que está inspirado por Dios. Predica reformas, establece nuevos principios y leyes. Amonesta a los hombres a causa de la maldad de sus costumbres y les hace un llamado para que cambien, que se aferren a la verdad que Él ha enseñado y que vivan de acuerdo con ella. Si le obedecen, serán benditos. Si le desobedecen, es su propia culpa y serán miserables. Todos estos voceros de Dios se han distinguido por las cualidades esterlinas de su carácter, su devoción a su causa, el sacrificio de sí mismos y su heroísmo, y sobre todo por la influencia extraordinaria que han ejercido en la modelación del curso de la historia, influenciando millones y millones de vidas. ¿No podemos ver en esto aún otro ciclo rítmico que se repite? ¿Un ciclo profético? ¿Cuál podría ser la mecánica que impulsa dicho ciclo, dicho proceso? Como se ha postulado anteriormente, Dios nos creó con un propósito, para que desarrollemos
almas inteligentes y sanas, con las que podamos progresar con inmortalidad después de la muerte. Sin el sol no estaríamos nosotros, ni ninguna otra forma de vida sobre este planeta, pero nunca se pone en contacto directo con nosotros. Bastan sus rayos, ellos estimulan la vida. Este mismo concepto se puede utilizar para ilustrar nuestra relación espiritual con Dios. Él nunca nos hizo nada directamente en este mundo, sino que mediante un intermediario, un profeta. Él nos ha educado desde que llegamos a ser hombres sobre esta tierra. Hace mucho tiempo Cristo dijo: ningún hombre llega al Padre excepto a través del Hijo. En esta época de ciencias, tales palabras parecen casi sin sentido, pero si se parafrasean diciendo: ningún hombre llega al sol sino a través de sus rayos, nos resultaría más inteligible, ¿no? Y más aún si decimos: ningún hombre llega a Dios excepto mediante sus intermediarios. La gente hoy, incluso de los pueblos occidentales, que son los más ultra civilizados y de quienes se esperaría una actitud más inteligente, está muy atrasada en su pensamiento religioso, viviendo en el mundo de maravillas creado por el desarrollo científico moderno, informados cada día de una nueva maravilla lograda en el laboratorio, sobre la mesa de operaciones o en el aire. Todavía se aferran al concepto más fanático, anticuado e ilógico de Dios, a la forma en que Él hace las cosas y de sus poderes. Si no es esto, se unen a las filas de los ultra sofisticados burlones o ateos. No hacen prácticamente ningún esfuerzo por pensar inteligentemente o liberar sobre esta fuerza gigantesca de la historia mundial, religión mundial. Tomemos la actitud de aquellos que son escépticos o ateos consumados. Ellos creen que un Dios personal e incompatible con la naturaleza del universo. ¿Por qué? ¿Es que están ciegos o son solo discutidores por el afán de discutir? Con toda la riqueza de formas en la materia, la extraordinaria vitalidad de la vida, lo ingenioso de las bestias, de los pájaros, los peces y los microorganismos, sin mencionar el ingenio humano, las infinitas posibilidades que se abren ante nosotros para modelar las moléculas, la carne y la sangre, los metales, las vibraciones, incluso las mentes y el carácter en nuevas formas, apropiadas para servir nuestros fines y satisfacer nuestros deseos y ambiciones. Con todas estas cosas grandes y pequeñas abiertas ante nosotros, ¿quién puede decir que no hay lugar para la posibilidad de un Dios tan inteligente como nosotros y tan interesado en nosotros como lo estamos nosotros mismos? Con tantas maravillas ante nuestra vista, ¿qué derecho tiene esta gente de mente pequeña para prohibir la más grande maravilla de todas, y una cuya existencia
es confirmada por tantas cosas, por implicancia y por deducción lógica? Tomemos, por otro lado, la actitud del cristiano ortodoxo hacia todo el tema de Dios y la religión. El meollo de la doctrina cristiana, según la enseñan las iglesias, es que la redención viene únicamente por intermedio de Cristo, que Él es una figura única en la historia del mundo, que nunca hubo nadie como Él, ni habrá quien se le parezca hasta que Él regrese de nuevo. Todas y cada una de las tendencias lógicas de nuestras mentes del siglo XX, ahora XXI, educadas para comprender la naturaleza del universo en que vivimos, deberían rebelarse contra un concepto tan fanático como este. Sabemos que el hombre ha estado sobre este planeta por millones de años, como una forma de vida consciente de sí misma y pensante. Debemos creer que no tuvo redención hasta el año 1. ¿Qué le sucedió a todas las almas que dejaron este mundo antes del nacimiento de Cristo? ¿Y qué le ha sucedido a todas las restantes que no lo han aceptado desde que Él apareció? ¿Qué le pasó a Dios cuando pudo producir tantas otras maravillas, decenas, centenas y millones de veces? Él solo pudo producir un hijo y un solo sendero hacia sí mismo, y eso en un punto tan arbitrario de la historia como hace 2000 años. ¿Por qué no lo hizo en un comienzo para que todos, durante estos miles de años, pudiésemos tener la oportunidad de redención? O si lo hizo justamente en el momento oportuno, ¿por qué es que justamente 2000 años después no solo no se ha convertido al cristianismo todo el mundo, sino que aquellos que lo profesan están viviendo según lo diametralmente opuesto a sus enseñanzas? Debemos preguntarnos si después de 2000 años estamos en este lío. ¿Cuál será nuestra condición en el año 3000 a 6000 antes de? Si hemos de confiar exclusivamente en el legado del cristianismo. Esta forma enmohecida del pensar religioso no se halla limitada a los occidentales y a los cristianos. Los judíos todavía están orando por su Redentor después de transcurso de 4000 años, a pesar del hecho de los seguidores de todas las restantes religiones principales del mundo, con la excepción del zoroastrianismo, el budismo y el hinduismo, que son más antiguos que el cristianismo, creen que Él vino y que su nombre era Jesús de Nazaret. Los musulmanes casi nunca se convierten al cristianismo porque ya les ha enseñado Muhammad que Cristo era un profeta de Dios y que debe ser amado y respetado. Cuando su propio profeta les dice esto, es natural que no se sientan inclinados a escuchar con paciencia la prédica de sacerdotes cristianos, quienes les informan que deben abandonar a Muhammad, a quien difaman como impostor, y que vengan a Jesús. Pero esto no significa
que los musulmanes son liberales o de mente abierta. Oh no, son tan fanáticos como los cristianos. Lo único es que, en lugar de afirmar que Muhammad es una figura única en la historia de la religión, ellos aceptan a todos los profetas que le precedieron, pero dicen que él es el sello de los profetas y que ninguno vendrá después de él hasta el día de la resurrección. Todos sabemos que un gran porcentaje de la masa de los fieles en todas las religiones creen en sus escrituras literalmente. Es así como los cristianos esperan que sucedan cosas tales como el abrir de las sepulturas y que los cuerpos muertos, incluso cuando sean desintegrados por el impacto directo de una bomba atómica, se levantarán y volverán a la vida. Los musulmanes piensan lo mismo. Los judíos ortodoxos quejosamente esperan un rey mundanal que les que les gobernará y que rehabilitará la suerte material de su raza. Literalismo de este tipo requiere como conclusión lógica que también creamos que Eva era una costilla de Adán y que el mundo se hizo en 6 días y que Dios descansó el día sábado. No podemos condenar a la gente por aferrarse a su fe. En realidad, a la luz de la historia, sabiendo cuánta fuerza ha tenido la religión para el bien, para civilización, para cultura, deberíamos reconocer como observadores desapasionados de la historia de la vida del hombre, no solamente la parte que ha desempeñado, sino que deberíamos desear que continúen por siempre inspirándonos y levantándonos por sobre nosotros mismos, porque es eso justamente lo que hace sublime al hombre. Esto no significa, sin embargo, que no deberíamos pensar en la religión, de que no deberíamos tratar de entenderla con lógica y hacer que calce con el universo de acuerdo con lo que en un momento determinado sabemos que el universo es. Cuando no teníamos idea de si el cielo era o no una cúpula colocada sobre la tierra, o si la tierra era un disco aplanado rodeado por el océano, o si era un cubo que sostenía el cielo sobre la espalda de 4 elefantes, era fácil aceptar el Génesis literalmente. Pero cuando se llegó a saber que en alguna época remota nuestro planeta fue una bola de fuego desprendida del Sol y que tenemos vestigios de cola escondidos en nuestra anatomía, el Génesis, en sentido literal, se fue por la borda. Y no obstante, los dirigentes religiosos no vacilan en pedir a sus seguidores desde el púlpito de iglesias y mezquitas que crean que Cristo caminó sobre el agua como si fuera tierra y que su cuerpo se salió del sepulcro y ascendió, y que Muhammad en una noche se fue al 7º cielo y regresó nuevamente cabalgando sobre su yegua. Sin embargo, la tragedia no es que pidan a la gente que acepte estas cosas como acontecimientos que sucedieron literalmente, sino en que hacen depender la grandeza de hombres como Jesús y Muhammad de acciones tales que más saben de malabarismo que a las acciones de un Redentor mundial. Una mente desapasionada
Solo necesita leer sobre la vida de Cristo y del profeta de Arabia para admirarlos, amarlos y estimarlos. Cada uno dio todo por las enseñanzas en que él creía y que predicaba. Uno fue a la cruz con sublime resignación, paciencia, perdón de sus enemigos y valentía. El otro sufrió la concertada animosidad de sus parientes. Se vio obligado a huir de su país natal, a luchar contra tribus primitivas para defender el nuevo evangelio, a esforzarse día y noche hasta su último aliento por el bien de aquellos a quienes él había venido a rescatar de la idolatría. El ejemplo de Cristo, sus enseñanzas y su espíritu han modelado el curso de la historia de Occidente durante estos 2000 años. Lo mismo vale para lo que Muhammad hizo para el cercano y lejano Oriente. La prueba de la autenticidad de su misión profética son los maravillosos frutos que la humanidad ha producido en las esferas de su influencia. Un examen desprejuiciado de la vida de cualquiera de los otros fundadores de religiones mundiales mostraría un modelo similar de conducta y de enseñanzas. De si existen o no los milagros, es algo que debería ser dejado enteramente de lado en el examen de la religión. Hay muchas cosas que no hemos comprendido aún y posiblemente a causa de la naturaleza finita de nuestras mentes, no las comprenderemos nunca. Los milagros pertenecen a esta categoría, pero los resultados de cosas que podemos discernir y valorizar con nuestras mentes, el ejemplo mostrado por Cristo, las doctrinas enseñadas por Muhammad y viceversa, han justificado ampliamente que muchos millones de personas se hagan llamar por sus nombres y que sigan sus preceptos. Mediante su amor y respeto por ellos y su creencia en ellos, han sido arrancados de la pequeñez y miseria de sus vidas hacia el ser civilizados, ilustrados y el transformarse en grandes naciones. Abdul-Bahá dio una ilustración muy apropiada de este tema en cierta ocasión al relatar la historia de un hombre enfermo, muy enfermo y que sufría, quien hizo llamar a un médico. Él le preguntó si era un médico hábil y el doctor le aseguró que lo era, que en verdad era un genio. Y para demostrarlo, voló por la habitación. Aun cuando esto fue sin duda una experiencia muy interesante para el paciente, dijo Abdul-Bahá que no mejoró su estado. Necesitaba medicina, no milagros. Si la contribución de los profetas a la humanidad hubiese consistido únicamente en romper las leyes de la naturaleza, apenas habrían ejercido la influencia que han tenido. Por mucho que nos maravillasen ante ellos y hubiésemos admirado su ligereza de mano, nos habrían dejado como nos encontraron. Pero gracias a Dios, este no ha sido el caso. Cada uno de ellos nos ha traído dos obsequios invaluables y útiles. Uno, su ejemplo. El otro, sus enseñanzas.
un grado de benignidad, de amor, de nobleza, de dedicación, de valentía y de convicción ha influido de estos rayos de Dios, que ha levantado a los hombres por encima de sí mismos y en verdad los ha hecho nuevos. Esta ha sido su influencia. Como prueba de esto, olvídese del maná que caía como ladrillos al desierto. Olvídese de que Cristo convirtió agua en vino para hacer más grata una fiesta de matrimonio, del viaje nocturno de Mohammed al cielo y en las sobrias páginas de la historia. Lea lo que eran los judíos en Egipto y lo que llegaron a ser en Palestina. Lea sobre la ola de cristianismo que penetró en lo más oscuro de la Europa pagana y lo transformó en la maravilla del mundo. Lea sobre los bárbaros árabes que se sepultaban vivos a los bebés de sexo femenino y que adoraban 370 ídolos en un solo edificio. Y vea lo que el Islam hizo, tanto para Oriente como para Occidente. Estos son los verdaderos milagros que, por el fanatismo y los celos, han sido oscurecidos por las mentes pequeñas de los celotes de todas las religiones, de modo que el gran plan de lo que acontece deja de ser claro y nosotros, que estamos tan ilustrados en este siglo, que se distingue por su ciencia y por su liberalidad, o desechamos por completo la religión como algo sin ninguna lógica, o dividimos nuestras personalidades en dos mitades claras e incompatibles. Una mitad religiosa que cree en toda clase de supersticiones, prejuicios y doctrinas no razonables y no científicas, y una mitad científica que absorbe nuevos milagros cada día. Si algo ha pasado rodando ya por su ciclo, si se desea el mismo efecto nuevamente, hay que repetir el mismo proceso. No basta con un día para un mes. Su luz alcanza para una sola vez, desde el amanecer hasta el ocaso. Y la luz de ayer no sirve en absoluto para las flores de mañana. En otras palabras, una vez que un quantum de energía se ha gastado, si se desea más energía, se debe obtener una nueva unidad. El equinoccio de la primavera pasada solamente produjo los resultados de crecimiento y cosecha para un año. No bastará para 2, y así sucesivamente. En todo el reino de la naturaleza vemos cómo actúa el mismo principio. Cierta cosa cumple cierta tarea, produce ciertos resultados. Si se desea más, es necesario repetir todo el proceso. Creamos lo que demuestra un examen imparcial de la historia y lo que nuestra mente nos dice es lógico. Este mundo tiene primaveras espirituales, así como tiene primaveras físicas. En el equinoccio espiritual aparece un profeta o profetas, por ejemplo, Cristo y Juan el Bautista, armados con las dos pruebas de autenticidad espiritual, el ejemplo y las enseñanzas. Aparecen en cuerpos físicos como hombres, ya que es esa, con seguridad, la forma más natural y conveniente para asociarse con nosotros y de hacernos sentir lo que han venido a hacer y decir. Es para nosotros como seres humanos y no algo raro, anormal y ajeno a nuestras vidas. Comparten con nosotros las ventajas y desventajas de la carne. Sin embargo,
comparten con Dios algo que nosotros no compartimos, y eso es su perfección. Mientras nosotros tenemos la capacidad de reflejar en nuestras almas, a medida que hacemos el esfuerzo y evolucionamos, la luz de la perfección de Dios, así como el vidrio refleja los rayos del sol. Ellos son los rayos descendidos del sol. Nosotros recibimos la luz en grado variable. Ellos son la luz en sí misma. Esta es la razón por la cual Jesús, físicamente, solo un humilde carpintero de Nazaret, sin embargo, pudo dar forma a medio mundo, porque Moisés, un tartamudo, un refugiado de la ira del faraón, dio leyes que todavía observamos en todo el mundo, porque Mohammed, el camellero y comerciante, pudo construir la mancomunidad del Islam. La textura de la mente y del alma de estos hombres no es la común. Ellos son un fenómeno natural, educadores de la raza humana, quienes vienen a darnos instrucción en el propósito de nuestra existencia, cómo debemos vivir y conducirnos, por qué metas debemos luchar y dónde podemos esperar ir cuando muramos. Siempre debe haber habido profetas, mientras hubo hombres con esa chispa de alma en ellos que le ha sido negada a la bestia. Por ese tiempo hubo guías para educarlos en las formas humanas de vivir. Por esa misma razón, siempre habrá profetas. Somos las criaturas de Dios, el apogeo de su creación. Él tiene planes para nosotros que han sido y continuarán siendo desplegados durante los siglos. Él llega hasta nosotros y nos instruye utilizando un medio que es parte de su plan, de lo que existe. Ese medio es el profeta. Las limitaciones de la religión son solo cuestión nuestra. Como somos de mente pequeña por naturaleza, pero al mismo tiempo entusiastas, invariablemente hemos dogmatizado nuestras religiones y las hemos paralizado. Lo que era de gran visión, sano, amplio y fino, nosotros lo hemos hecho estrecho y cristalizado. Ansiosos por conservar intacta la preciosa llamada luz que nos trajo nuestro profeta, solamente nos hemos preocupado de ponerle un tubo de cristal para protegerla de las corrientes del aire, sino que la hemos embellecido, la hemos puesto color, la hemos rodeado de murallas, hemos llenado nuestras ceremonias en su honor con mojiganga, hasta que finalmente la luz ha perdido tanto de su brillo que resulta imperceptible y todo lo que nos queda son los atavíos. A la mayoría de las mentes les agrada complicar las cosas. Los sacerdotes han complicado la doctrina religiosa original de cada uno y de todos los profetas en tal grado que es poco probable que el profeta mismo pudiese reconocer su propia fe si regresara entre sus seguidores. Este proceso de desgaste no debería alarmarnos ni desanimarnos. Es parte de la vida, parte del ritmo de los ciclos. Todos sabemos cuán fresca es la naturaleza en la primavera, hermosa
y prácticamente latiendo con energía y vida. El verano ve la maduración, la que tiene sus propios encantos. Después viene la cosecha del otoño, cuando se recogen los frutos y las semillas. Entonces viene la muerte, el invierno yermo y helado. Comienza la descomposición y cuando todo parece tan podrido, tan deshecho, tan desolado como fuere posible, viene el milagro de la primavera nuevamente. La naturaleza está llena de contrastes y de extremos, noche y día, vida y muerte, lluvia y sequía, verano e invierno. Es posible que nunca valorizaríamos uno sin el otro. Algo parecido sucede en el ciclo espiritual. La primavera con sus botones y capullos que el profeta trae a la vida, a las vidas espirituales de los hombres. Avanza hacia el verano y el otoño, da sus frutos y declina hacia el invierno. Entonces viene otra primavera, otro cambio, se inicia un nuevo ciclo. El mundo del siglo XIX estaba maduro para la primavera. Dando una ojeada al mapa religioso de los continentes, vemos que el cristianismo había derramado hasta el máximo sus beneficios. Hacía mucho que la Iglesia se había partido en dos y el movimiento protestante se había, él mismo, dividido una y otra vez en sectas. Hacía mucho que las naciones cristianas habían perdido la unidad lograda bajo la égida del Sacro Imperio Romano. Las luchas, la persecución religiosa, el sectarismo habían aumentado con el pasar de los años. El materialismo ya se estaba corroyendo intensamente la fibra moral de Occidente. El judaísmo, hundido en el letargo de los siglos, soñaba miserablemente sus sueños de grandeza, aferrándose fanáticamente a un pasado remoto, despreciado y desterrado, su pueblo degradado en cada rincón de la tierra. La vitalidad del Islam menguada rápidamente, sus sectas se multiplicaban, sus doctrinas originales desfiguradas como las de otras religiones, hasta que ya no eran reconocibles. Su ímpetu, que lo había llevado hasta las puertas de Viena y hasta Francia, estaba completamente gastado. En la lejana Asia, tanto el budismo como el hinduismo, antiguos y débiles, seguían durmiendo bajo la forma de filosofías negativas y credos anticuados. El zoroastrismo, estrecho, fanático, se ocupaba de sus ritos y dogmas, orgulloso de su longevidad, estéril en cuanto a su nueva visión o fervor. Prácticas sacerdotales florecían por doquier. La gente del mundo, con corazones no esclarecidos, la mayoría de ellos padeciendo de inopia y miseria, se conformaba con rendir servicio de boca a Dios, con obedecer o no, según fuese el caso, las innumerables reglas por las que se les daba seguridad de un cuarto cómodo en el otro mundo. La humanidad era una gran masa mojada y sin fermentar, que se interesaba más y más por su bienestar físico y cada vez menos por su bienestar espiritual
con cada año que pasaba. Todas las señales de decadencia espiritual y de letargo moral se hacían cada vez más evidentes en todo el mundo. Más o menos a mediados del siglo XIX se comenzó a percibir una suave brisa que soplaba en la vida del mundo. Al comienzo apenas perceptible, gradualmente se hizo notar más. Empezaron a aparecer nuevos descubrimientos y se abordaba de otra manera la vida de las masas. Se comenzó a utilizar el vapor. El rostro material del mundo comenzó a ser remodelado por completo. El telégrafo inalámbrico, la electricidad, la anestesia, los servicios de cables, los servicios de trenes, todas técnicas nuevas, tomaron impulso y trajeron en su estela lo que llamamos la civilización moderna, fundada en la ciencia y el poder de las máquinas. Por primera vez en todos sus millones de años, el hombre de la masa, vio desgarrarse su oscuro horizonte, la posibilidad de descanso y, en consecuencia, un grado más alto de educación y de nivel de su vida se alzaban ante él como una realidad. La esclavitud fue abolida, no solamente la esclavitud física, sino la terrible esclavitud de penuria y pobreza comenzaron a ser atacadas por los legisladores. En la esfera del pensamiento se produjo un cambio en proporción. Casi en forma súbita, la gente comenzó a estar consciente de la necesidad de amplias reformas. Comenzó un verdadero fermentar. La economía no era correcta y necesitaba reformas. Las clases bajas eran tratadas injustamente y merecían algo mejor de la sociedad, y la educación debía ser universal. Debía desaparecer el analfabetismo. Debían cambiar los programas de estudio. Los sistemas de cárceles y penitenciarías se reconocieron como deficientes e injustos. En 100 campos diferentes estaban activos los reformadores. Conceptos completamente nuevos se apoderaron de la imaginación de la humanidad. Las mujeres exigieron derecho a votar e igual condición que el hombre. Los visionarios comenzaron a hablar valientemente del Parlamento de la Humanidad, la Federación del Mundo. Obtuvo apoyo la idea de un idioma internacional útil, nuevo y fácil de aprender. El conocimiento de pronto salió arrancando con botas de 7 leguas. En 100 años se inauguraron más cosas nuevas, se descubrieron más hechos respecto a la naturaleza, se hicieron más inventos, se emprendieron más reformas de largo alcance que los que se habían producido desde que comenzó la historia escrita hace 4 o 5 mil años. ¿Qué había sucedido? Había aparecido un nuevo profeta. Aquí termina, estimados oyentes, este capítulo emocionante. Nos ha llevado por las diferentes etapas de la humanidad. Este capítulo llamado El Gran Plan nos deja aquí esperando saber qué era esto que había aparecido, quién es este profeta, ¿no?
que ha podido producir estos cambios tan tremendos en la humanidad, en el planeta. Lo vemos como algo natural, pero como dice, es que en miles de años no se habían producido cambios tan impresionantes en la humanidad. Así que algo ha pasado. No nos hemos dado cuenta quizá, pero algo ha pasado. Algo ha producido cambios. Y les dejo para que en el próximo programa podamos desvelar esta incógnita. ¿Qué les parece? Nos vemos entonces la semana que viene. Nos oímos, mejor dicho. Bueno, pues como siempre, les deseo lo mejor, que su semana sea muy feliz, muy amigable, llena de amor y empatía por todos los seres que les rodean, y que todos los seres que les rodean sientan amor y empatía por todos ustedes. Hasta la próxima. Aquí, Carmen Puig. Hasta la semana que viene.